Hay gente que pasa la vida intentando manifestar y no entiende por qué nada cambia. Medita, afirma, visualiza y el universo continúa en silencio. La verdad es dura, pero debe ser dicha. El problema no está en la técnica, está en el programa. Y mientras el programa se ejecuta en segundo plano con miedo, duda y culpa, nada se manifiesta. No importa cuánto se desee, no importa cuántos cursos se hagan. Durante años, yo mismo saboteé mi propio camino sin percibirlo, hasta entender que existen 3 bloqueos mentales que operan como virus silenciosos en el subconsciente y que están impidiendo a miles de personas acceder a la abundancia. La parte más impactante, esos bloqueos no solo fueron enseñados, sino que fueron normalizados. Y el cuerpo entero se organizó en torno a ellos. Es por eso que muchos fallan, incluso creyendo que están en el camino correcto. Pero cuando esos bloqueos son expuestos, algo increíble comienza a suceder. La energía vuelve a fluir, la realidad comienza a responder, el campo se reorganiza. Y todo esto puede comenzar con una simple decisión: ver con claridad lo que antes era invisible. Porque lo que te está frenando no es la falta de acción, es la presencia de algo que nunca supiste nombrar. Durante mucho tiempo, observé patrones repetitivos en las personas que realmente cambiaban de vida. Ellas no solo deseaban prosperar, ellas se reprogramaban para ello. Y yo comencé a probar en mí mismo un proceso simple, directo y poderoso. Bastaron 3 minutos por día. 3 minutos de enfoque absoluto donde todo mi campo mental era intencionalmente entrenado para asumir la frecuencia de la abundancia. No era magia, era repetición consciente. Me sentaba en silencio, colocaba las manos sobre el pecho y respiraba hondo 3 veces. Comenzaba activando una memoria emocional real de gratitud, de aquellas que te erizan la piel. Y entonces, en ese estado elevado, declaraba mentalmente: soy la propia abundancia en movimiento, ella ya está conmigo. Y repetía esto con convicción, no con duda, porque el cerebro necesita sentir para creer, y una emoción verdadera vale más que 1000 palabras sueltas. Después de algunas semanas, las sincronicidades comenzaron a alinearse. Personas me llamaban con propuestas, ideas surgían de la nada. Dinero que antes tardaba en llegar, fluía. Y lo más impresionante, yo no estaba haciendo más esfuerzo físico, estaba apenas conectándome con una versión mental más elevada de mí mismo. Este ritual se convirtió en un gatillo cerebral, un ancla que reorientaba mi sistema nervioso entero. La neurociencia explica esto con claridad. Cuando un pensamiento es cargado de emoción intensa, se convierte en una instrucción. El cerebro en ese estado entiende que aquello ya está sucediendo, aunque físicamente aún no haya llegado. Y es así que comienza el proceso de colapso de la realidad externa. La mente ordena, el cuerpo responde y el universo alinea. No se trata de esperar, se trata de asumir ahora. Este pequeño ritual abrió espacio para todo lo que vendría después. Entender cómo el subconsciente realmente opera y por qué muchos fallan, incluso intentando las técnicas correctas. Porque antes de cambiar el mundo allá afuera, es preciso transformar el código invisible que dicta todas las decisiones, aquel que viene de adentro. En todo lo que conquisté hasta hoy, hubo un punto de inflexión decisivo, cuando comprendí que el subconsciente es el verdadero arquitecto de la realidad. La mayoría de las personas cree que necesita esforzarse más, hacer más, correr más. Pero la verdad es que el cuerpo solo ejecuta lo que la mente ya programó antes. Mientras el subconsciente esté condicionado a la escasez, ninguna acción externa sostendrá la prosperidad. Me vi por mucho tiempo atrapado en patrones heredados, miedos viejos, creencias invisibles, memorias emocionales mal resueltas. Y aunque decía que quería prosperar, por dentro algo gritaba: esto no es para ti. Fue ahí que me emergí profundamente en la visualización creativa, no como un juego, sino como un entrenamiento mental. Creaba escenas tan reales en mi mente que mi cuerpo comenzaba a reaccionar como si todo ya estuviera sucediendo. El cerebro es impresionantemente ingenuo en ese sentido. No distingue lo que es intensamente imaginado de lo que es vivido en el plano físico. Cuando comencé a verme firmando contratos, recibiendo depósitos, sonriendo al alcanzar resultados, mi cuerpo pasó a liberar los mismos neurotransmisores que liberaría si todo aquello fuese real. La química interna cambió y el mundo externo no tuvo otra opción que acompañar. Era como vivir en el ya sucedió. Y ese es un secreto que pocos tienen el coraje de aplicar, porque exige fe.
pero no en el sentido religioso. Fe en la posibilidad del ahora. Fe de que si sostengo una visión clara el tiempo suficiente con emoción verdadera, el campo cuántico responde, siempre responde. No de forma lineal, pero responde. Y esto no es misticismo, es biología, es física aplicada. Fue en ese proceso que entendí por qué tantas personas se rinden, por qué visualizan de manera incorrecta. Piensan en la abundancia como algo distante, como si estuviera allá adelante, pero el subconsciente solo se mueve con lo que es sentido en el presente. Y si quiero reprogramar esta máquina poderosa, necesito aprender a verme próspero ahora, porque el próximo gran paso no sucede allá afuera, se dibuja adentro. Existen 3 bloqueos mentales que veo repetirse en casi todas las personas que luchan para manifestar prosperidad. Y el más peligroso de ellos no es el que está a la vista, es el que está enraizado en la memoria celular. Bloqueo 1. La lealtad a la escasez. Muchos cargan sin percibir patrones emocionales heredados de padres, abuelos, experiencias traumáticas, derrotas repetidas. Es como si la escasez estuviera grabada en el cuerpo, y el cuerpo, por lealtad inconsciente, continuara recreando la misma realidad. Yo mismo tuve que enfrentar esto. Había momentos en que todo iba bien, pero algo en mí saboteaba. Dejaba pasar oportunidades, tardaba en responder una propuesta o simplemente dudaba en el momento más importante. Bloqueo 2. La visualización distante. Cuando se visualiza algo como si fuera lejano, inalcanzable, el cerebro entiende, esto no es mío. Y todo lo que es visto como no perteneciente no se manifiesta. Bloqueo 3. El síndrome del impostor próspero. Este bloqueo es sigiloso pero poderoso. Es aquel pensamiento silencioso que dice, ¿quién soy yo para tener tanto así? Aunque la persona diga que quiere enriquecerse, por dentro se siente culpable, fuera de lugar o incluso con miedo al juicio ajeno. Ese conflicto interno crea una energía contradictoria y el universo responde con resultados contradictorios. Nada es sólido, todo es inestable. Una vez, durante un evento, una mujer me dijo que visualizaba millones, pero siempre se detenía en el mismo punto. El miedo a perder a los amigos, a ser excluida, a no ser más amada. Y allí estaba el verdadero bloqueo. No era falta de técnica, era exceso de apego a una identidad limitada. Prosperar exige renunciar a ciertas versiones de uno mismo. Y a veces eso duele, pero es necesario para romper con el ciclo. Estos 3 bloqueos son como frenos invisibles. Aceleras con una mano y tiras del freno con la otra. Por eso, antes de que cualquier método funcione, es preciso identificar qué está trabando el flujo. Porque solo después de que el terreno está limpio, la nueva programación puede ser plantada con firmeza. Y es exactamente en ese punto donde entra el método más poderoso que he desarrollado. Cuando desarrollé el método de inmersión total, estaba buscando algo que fuera más allá de la motivación pasajera. Quería crear un proceso que reorganizara la estructura interna de alguien de tal forma que el mundo externo no tuviera opción, sino cambiar también. Este método nació de la fusión entre la neurociencia, el campo cuántico y la biología del cuerpo. Gira en torno a 3 pilares fundamentales, y cada uno de ellos es indispensable. Pilar 1. La reprogramación celular. Tuve que entender que el cuerpo guarda memoria. Si fue entrenado por años para sobrevivir, adaptarse, aceptar poco, va a resistirse a la abundancia. Entonces comencé a inducir estados elevados de emoción todos los días intencionalmente. Gratitud, alegría, entusiasmo. Estas emociones son combustibles biológicos. Accionan nuevos circuitos, cambian la química del cuerpo y dan permiso para que entre lo nuevo. Pilar 2. La fusión identitaria. Significa convertirse en la versión próspera antes de que llegue el dinero. Me levantaba por la mañana ya comportándome como quien había ganado. Comía, caminaba, hablaba e incluso tomaba decisiones como esa versión. No era actuación, era incorporación. Y con el tiempo,
el ambiente comenzó a responder de forma diferente. Las personas que se conectaban conmigo ya no veían al yo en construcción, sino al yo ya realizado. Pilar 3. El anclaje cuántico. Aquí envolvía el cuerpo físico en acciones que confirmaran aquella nueva identidad. No bastaba solo pensar, necesitaba actuar. Entonces comencé a escribirme cheques simbólicos a mí mismo. Cambiaba la contraseña del celular por frases de afirmación. Donaba dinero con alegría, aunque fuera poco. Esas pequeñas actitudes eran como códigos vibracionales que sellaban el proceso, porque la acción física, en este contexto, es un lenguaje poderoso con el universo. La suma de estos 3 pilares crea un campo alrededor de la persona, un campo que emite una frecuencia coherente, magnética, y que comienza a reorganizar la realidad de afuera hacia adentro. Y cuando este campo está activo, todo alrededor comienza a doblarse ante la nueva identidad. Pero para mantener esa coherencia viva, necesité crear algo aún más práctico, más cotidiano. Algo que cupiera en mis mañanas, en mis tardes e incluso en el tráfico. Siempre creí que la prosperidad no se construye con grandes gestos aislados, sino con pequeños rituales consistentes. Por la mañana, antes de mirar cualquier notificación, me detengo, cierro los ojos, respiro profundamente y visualizo una luz dorada descendiendo desde lo alto de mi cabeza hasta los pies. Es una técnica simple, pero extremadamente poderosa. Esa luz para mí simboliza la inteligencia universal entrando y reorganizando todo mi sistema para vibrar en la frecuencia de la abundancia. Luego, camino hacia el espejo, miro fijamente a mis propios ojos y hago 3 afirmaciones específicas. Siempre comienzo con «Hoy el universo trabaja a mi favor». Después viene «La riqueza fluye hacia mí con facilidad». Y por último, «Ya soy todo lo que imaginé». Esas declaraciones, repetidas con intención y emoción, actúan como recordatorios cuánticos. No son solo frases, son comandos para mi biología, mi mente y mi realidad. A media tarde, me gusta hacer un ejercicio poco convencional. Me siento, cierro los ojos por 2 minutos y creo un recuerdo del futuro. Me imagino recibiendo un pago inesperado, celebrando una conquista o incluso abriendo un correo electrónico con una excelente noticia financiera. Y lo más importante, siento como si eso ya hubiera sucedido. Mi corazón se acelera, mi piel se eriza, el cuerpo cree. Y es en ese punto que el campo responde. Por la noche, antes de dormir, reviso mentalmente las señales del día. A veces fue una llamada, otras veces un insight, y agradezco. Aunque parezca pequeño, refuerzo eso como prueba de que la prosperidad ya está en camino. Esta práctica diaria me mantiene alineado, me impide caer en la trampa de la duda. Porque cuando la mente duda, el campo se debilita, pero cuando agradece, se expande. Estos rituales son el pegamento entre quien fui y quien me estoy convirtiendo. Me mantienen en ese estado de conciencia elevado, incluso cuando todo allá afuera intenta empujarme de vuelta. Y para sellar esta transformación, me gusta cerrar mis días con algo aún más profundo. Declaraciones de poder que no piden, decretan. Llegó un punto en mi jornada en que percibí que pedir al universo ya no era suficiente. Necesitaba declarar, y declarar con autoridad. Cuando cambié la forma de comunicarme con la realidad, todo alrededor cambió. También dejé de usar frases condicionales como «espero que» o «quién sabe un día». Comencé a afirmar con firmeza, «esto ya es mío, esto ya sucedió. Yo comando la realidad porque soy uno con ella». Cada palabra que sale de la boca carga un código energético, y si ese código está contaminado por miedo, duda o escasez, no emite fuerza. Por eso antes de dormir, recito declaraciones de abundancia en voz alta. Algunas vinieron de dentro de mí, otras las adapté de tradiciones antiguas. Soy el canal natural por donde fluye la riqueza. Todo lo que deseo ya me reconoce como suyo. Mi energía es tan fuerte que atrae prosperidad incluso en silencio. No son mantras vacíos, son decretos,
y un decreto solo funciona cuando quien lo dice cree que tiene autoridad para decretar. Entonces me imaginé como un creador y no más como un mendigo. Cambié el tono de voz, cambié la postura, y poco a poco la realidad comenzó a curvarse. Clientes llegaron de la nada, invitaciones surgieron de lo improbable. El dinero dejó de ser una lucha, se volvió consecuencia. Este proceso exige repetición, pero no es cualquier repetición, es repetición cargada de intención y presencia. 3 veces al día vuelvo a las declaraciones. De mañana para definir el tono del día, por la tarde para mantener la vibración, por la noche para sellar energéticamente la jornada. Es como si estuviera actualizando el software de mi mente constantemente. Y con el tiempo, la abundancia dejó de ser un objetivo. Se volvió una identidad, un estado natural. Hoy no me veo más separado de la prosperidad. Yo soy parte de ella y ella es parte de mí. Y al vivir en ese flujo continuo de creación, comencé a entender que todo lo que parecía imposible era apenas mal comprendido. Porque cuando la mente despierta, el campo responde siempre. Y es por eso que este mensaje necesita ser esparcido, para que más personas recuerden quiénes realmente son. Si todo lo que escuchaste hasta aquí tuvo sentido, entonces ahora es el momento de dejar de solo absorber conocimiento y comenzar a aplicar. Porque saber que existe un bloqueo no resuelve nada. Lo que transforma es actuar con coraje para reprogramar día tras día. Entonces dime, ¿hasta cuándo vas a seguir intentando de la misma manera, esperando resultados diferentes? ¿Cuánto tiempo más vas a dejar que viejos patrones definan lo que puedes o no vivir? Tienes ahora la llave para desbloquear el flujo. ¿Vas a usarla o la vas a guardar en el cajón? ¿Vas a repetir el ciclo o vas a decretar un nuevo comienzo? Porque no existe manifestación real sin decisión real. Y a veces, el cambio más poderoso comienza con una elección simple: declarar que tu vida nunca más será la misma.